Muy bien, hermanos, otro agregado apócrifo se encuentra en la Reina Valera, en esta versión trinitaria, en un pasaje conocido como Juan 3, verso 13. Veamos cómo se vierte este versículo de Juan 3, verso 13, en diferentes versiones, ya que a esta versión también le fue añadido algo para hacer creer que Jesús es la segunda persona de la Trinidad y que es omnipresente, lo cual no es así. Miren cómo se lee este versículo en la Reina Valera. Dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Oigan qué final. La parte final de este versículo, la cual es subrayado, es usada para afirmar que Jesús estaba en el cielo y en la tierra al mismo tiempo, afirmando así que Jesús es la segunda persona de la Trinidad, lo cual es imposible, pues Jesús, después de resucitar, afirmó no haber subido aún al Padre. Además, declara que el Padre es su Dios, como en Apocalipsis 3:12. Esa parte final que dice que está en el cielo es otro agregado, otro texto apócrifo introducido por los papistas trinitarios en versiones bíblicas como la Reina Valera. Jesús nunca estuvo en el cielo y en la tierra al mismo tiempo, como pretende hacernos creer esos teólogos católicos romanos, ya que el mismo Jesús dijo lo siguiente en Juan 20:17. Él dijo: no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Por tanto, el pasaje de Juan 3:13 correctamente dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Hasta ahí es correcto. Luego le añadieron que está en el cielo. Ahí lo falsificaron. En la Reina Valera hay otra manipulación, se encuentra en 1 Timoteo 3:16. Ahí agregan la palabra Dios. Dios fue manifestado en carne. Sin embargo, en los manuscritos más antiguos no aparece la palabra Teos, que significa Dios. En realidad dice Cristo o dice Él. Él fue manifestado en carne. Este pasaje en particular también lo usan mucho tanto los trinitarios como también los unicitarios para apoyar sus mentirosas doctrinas. 1 Timoteo 3:16, en los mejores manuscritos griegos del Nuevo Testamento, no se menciona en este pasaje la palabra Teos o Dios, sino que dice lo siguiente: Él fue manifestado en carne. Ahora bien, ¿quién fue manifestado en carne? Pues fue el Verbo, según Juan 1, verso 14. Y ese Verbo que se hizo carne es Jesucristo, es el Hijo de Dios, no es el Padre Supremo, sino que es el segundo Dios, es decir, el Hijo de Dios, según Juan 1:18. Por tanto, fue el Verbo, el Hijo de Dios, quien se manifestó en carne, y quien niega esa verdad es un anticristo. Por lo cual en la Reina Valera ese texto de 1 Timoteo 3:16 fue también manipulado. En vez de decir Él fue manifestado en carne, dice Dios fue manifestado en carne, como si fuera el Dios Padre, cuando es falso. Porque Dios lo que hizo fue que envió a su Hijo al mundo, como dice el texto tan popular, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. O sea, no fue que el Padre se envió a sí mismo, sino que le envió a su Hijo. También, hermanos, en el libro de Apocalipsis, los trinitarios han hecho de las suyas. Por ejemplo, la Reina Valera, en ese pasaje de Apocalipsis 1, verso 8, agrega las palabras principio y fin y quitan la palabra Dios o Teos. En la Reina Valera se lee de la siguiente manera: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. O sea, ahí quieren dar a entender que ese Todopoderoso, alfa y omega, que aparece ahí, es Jesucristo, dando a entender que Jesucristo es como el mismo Dios Padre, para así apoyar la Trinidad.
Pero en los manuscritos más antiguos, lo que en realidad dice es: yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces ahí queda aclarado que el Todopoderoso a quien se está refiriendo ese pasaje no es a Jesucristo, sino al Dios Supremo, al Padre. También la Reina Valera en Apocalipsis 1, verso 11, agrega la palabra: yo soy alfa y la omega. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Sin embargo, en los manuscritos más antiguos no aparecen esas palabras. Muy bien, hermanos, creo que hasta aquí hemos dado buenos datos históricos sobre este tema, de cómo el catolicismo romano, esos jerarcas católicos, han pervertido las traducciones bíblicas para poder apoyar su dogma trinitario. Si alguien aquí en este grupo no está de acuerdo o cree que lo que estamos diciendo es falso o que los datos que hemos puesto aquí son falsos, pues estamos abiertos al debate de forma decente, sin calumniar, por favor, porque aquí se puede debatir sin tener que calumniar, claro está. Entonces estamos abiertos al debate. Usted lo que tiene que hacer es buscar pruebas que sean comprobables, pruebas bíblicas e históricas, que comprueben que lo que estamos diciendo aquí y comprobando es falso. O sea, usted está en todo su derecho. Si usted es trinitario, si usted es unicitario, pues hacemos el debate. Siempre y cuando sea con altura, con decencia y sin calumnia. Pues gracias y paz, mis hermanos. Les ha hablado su amigo y hermano Alexander Hell. Voy a aportar un pequeño comentario en cuanto a la traducción literal desde la versión antigua del copto Sayidi de Juan 1.1, que dice: en el principio era la palabra, y la palabra era con el Dios, y un Dios era la palabra. O sea, y aquí este pasaje, como bien se dijo antes, habla de dos personas divinas o dioses. Aquí el pasaje hace una clara diferencia entre el Dios y un Dios. O sea, el primer Dios obviamente es el Padre Celestial, es el Dios Supremo, y el segundo Dios es la palabra, o sea, Jesucristo. En otras traducciones dice el Verbo, y dice el cual estaba con un Dios. Y si la palabra, o sea, este verbo, que también se le dice así, estaba con el Dios Padre, entonces la palabra no es más que Jesucristo. Y entonces podemos observar que el primer Dios tiene artículo él, y el segundo Dios, que es la palabra, no tiene artículo. Es decir, esta es la traducción verdadera y correcta de Juan 1.1. Y de aquí deducimos que la principal y verdadera teología bíblica es la del Padre y el Hijo, en contraposición absoluta de lo que es el trinitarismo, que es una teología bíblica equivocada y falsa. Y acá voy a hacer una observación, porque muchas personas dicen que los que creemos en esta verdadera teología bíblica, la del Padre y del Hijo, nos tildan de dualistas. Y el dualismo significa que son dos principios opuestos que proceden de luz y tinieblas, es un conflicto permanente. Si buscamos dualismo en el diccionario, dice que es un nombre masculino y es una doctrina filosófica o religiosa que explica un orden de cosas o todo el universo como el resultado de la acción combinada de dos principios opuestos e irreductibles. O sea que el dualismo se aplica en particular a la doctrina que afirma la existencia de dos principios o poderes opuestos, por ejemplo, el bien y el mal. Dicho en otras palabras, entonces, el dualismo es un sistema religioso y filosófico que admite la existencia de dos principios diversos y contrarios entre sí, como el espíritu y materia, cuerpo y alma, bien o mal, y que entre uno y otro siempre están en un eterno conflicto.
En China, por ejemplo, el dualismo se observa en la materialización del yin y el yang. De modo que los que creemos en la principal teología bíblica, que es la verdadera y es una de las principales doctrinas de la verdadera y sana doctrina, que es la del Padre y del Hijo, no tiene nada que ver con lo que significa dualismo.